Buenas tardes, mi nombre es Raúl Erazo Banda. Hoy vengo a sustentar el ejercicio número 5, la pregunta de calcular a través de la ley de Ohms la intensidad de corriente en un circuito en serie y en paralelo y comparar los resultados en medición con el simulador. Para calcular la intensidad a través de la ley de Ohms debemos sumar la resistencia de la R1 con la R2 y con eso tenemos la resistencia total que nos da 24 ohmios. Y tenemos ya un voltaje de 18 voltios, eh, o sea que es voltaje sobre resistencia total. O sea que 18 voltios sobre 24 ohmios. Eso nos da 0,75 amperios. Y esto podemos comprobarlo aquí en serie, 0,75. Y con eso podemos concluir que en un circuito en serie la corriente va a ser la misma, o sea que por todos los componentes va a correr una corriente de 0,75 amperios. Ahora vámonos a la intensidad en paralelo. Para calcular la intensidad en paralelo también hacemos lo mismo, no, acá hacemos el contrario ya. Para en paralelo es R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Y aquí nos da que la intensidad, que la resistencia total es de 6 ohmios. Esto nos da que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Y tenemos 18 voltios sobre 6 ohmios. Eso nos da que la corriente total es de 3 amperios. Y esto también podemos comprobarlo en el simulador. Que la corriente es de 3 amperios. Pero acá pasa algo diferente. Que la corriente se va a dividir en cada una de sus resistencias. O sea que aquí va a haber 1.5, acá va a haber 1.5 amperios. ¿Cómo podemos comprobarlo aquí? 18, el voltaje sobre la resistencia 1 va a ser de 1.5 amperios, en la resistencia 2 también va a ser lo mismo. 18 dividido entre 12 ohmios, 1.5 amperios. O sea que en un circuito en paralelo, la, la, la corriente total se va a dividir en cada una de sus resistencias. Dice que calculemos, dice otra vez, calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial en un circuito en serie y en paralelo y comparar los resultados con la medición del simulador. Para calcular el voltaje en cada una de sus resistencias debemos multiplicar eh, la intensidad por la intensidad de la intensidad por la resistencia. O sea que el voltaje de nuestra primera sería de 9 voltios. En la segunda también tenemos 0.65 amperios por 12 ohmios y nos da 9 voltios. O sea que la suma total la suma total del voltaje es voltaje de la resistencia 1 más voltaje de resistencia 2 y esto nos da 18 voltios. También podemos comprobarlo en, aquí en voltaje. Da 9 voltios y da 9 voltios. Aquí podemos decir también ya que el voltaje en un circuito en serie se va a la mitad. 9 y la otra resistencia 9 voltios. Ahora calculemos el voltaje en un circuito en paralelo. También decimos que en un circuito en paralelo
Para calcular el voltaje en paralelo multiplicamos la resistencia por la corriente. Pero el voltaje en un circuito en paralelo siempre va a ser el mismo, pues, o sea que va a ser de 18 voltios. O sea que resistencia 1 la multiplicamos la resistencia por la intensidad. O 1.5 amperios nos da 18 voltios. Y la 2 también sería de 12 ohmios por 1.5 amperios nos da 18 voltios. Y el voltaje total es la intensidad total por la resistencia total. Sería por resistencia, sí, por resistencia. O sea que eso nos da 18 voltios. Y esto podemos comprobarlo también en el simulador, mirando que el voltaje el voltaje que diga 18 voltios, 18 voltios. O sea que ya podemos también concluir que el voltaje en un circuito en paralelo no va a cambiar. O sea que va a ser el mismo en cada una de sus resistencias. 18 voltios, 18 voltios. Y con eso podemos concluir ya y mirar que los cálculos son correctos. Muchas gracias.